Hola, ¿cómo están? Estoy aquí, bueno, nuevo domicilio. La verdad es que yo no pensaba hacer un video a estas alturas, pero en vista de la situación que se está generando en el país, pues me parecía interesante que pudiese hablar para poder dar alguna pequeña idea de lo que pueda estar pasando después, o lo que se puede venir, o lo que ha pasado. Algunos dirán, no, la explicación es muy sencilla. Mira, lo que pasa es que todo empezó porque querían subir los pasajes, pero a la vez la gente subió sus demandas sociales a la mesa y después se empezó a hablar de que querían una constitución y de que Piñera llamó a los milicos, que sacan a los milicos a la calle, que entre ellos los pacos han matado gente, o sea, han matado, torturado y montones de cosas de gente, han hecho montaje y todo el cuento, en fin. Y Piñera no quiere hacer nada de nada. Esa sería la explicación corta. Pero eso es pensado en lo inmediato, en lo que pasó en el hoy. No tiene una mirada histórica. Porque una mirada histórica implicaría que hay procesos y fenómenos que se han ido dando con el paso del tiempo. Pongamos en contexto histórico la situación para poder decirles un poco de qué estamos hablando. Pues miren, nosotros estamos inmersos en una república oligárquica. Esto no es democracia representativa, no es una democracia como siempre se ha pintado. Yo hago la definición porque aquí la democracia se ha utilizado, la democracia y la dictadura se han ocupado de una forma bien antojadiza. Los gobiernos que a mí me gustan son democráticos, los gobiernos que no me gustan son dictadura. Así de simple, seas de izquierda, seas de derecha, sea la cuestión que sea. Pero así se ocupa. Y no es algo tan así el concepto de uno o de otro, no es lo que me gusta, lo que no me gusta, en fin. Esta es una oligocracia, que es el gobierno de unos pocos. Esos pocos son la clase política, una clase política que no está anclada a la sociedad civil. Y es cuestión de ver todos los partidos políticos que existen, que están en el Congreso, que están en el gobierno. No les interesa la gente, no están preocupados de las necesidades de la gente. Y eso se refleja en su acción, en las leyes que hacen. Pues la ley de pesca no fue pensada en los pescadores artesanales, la ley de ISAPRE no fue a los que benefician al ISAPRE. Que eliminen, por ejemplo, las famosas cotizaciones fantasmas del FP, no fueron hechas pensando en la gente, sino más bien en que el FP no pierdan dinero cuando estén en años de pérdida, sino que ese dinero se le quitan a los cotizantes, en fin. Y así hay montones de ejemplos, ¿sí o no? Entonces, bueno, eso es una sociedad civil que trabaja, o sea, es una clase política que trabaja para los intereses económicos grandes, que siempre están caracterizados en familias como los Mate, los Angelini, los Luxi, los Piñera, los Solari, etcétera, etcétera, etcétera. Para esa gente, al final de cuentas. Bueno, pero este régimen no se inventó. Este régimen no se inventó el año 90. No se inventó con Pinochet. No se inventó con Allende. Este régimen se inventó cuando los conservadores se instauraron en el poder después de ganar la batalla del Ircay en 1830 y de que Portales lo estampara con la Constitución de 1833. En ese diseño, en esa época. Desde ahí que tenemos una república oligárquica hasta la fecha. Y el único paréntesis que ha habido para eso fue la dictadura de entre 1973 y 1990. Acuérdense que cuando Elwin ganó las elecciones presidenciales de 1989, hace 30 años casi, él decía, entre otras cosas, libre y responsablemente Chile vuelve a sus tradiciones republicanas. Claro, volvimos a la república que teníamos antes del golpe de Estado de 1973. Y eso se continuó. Se retomó eso, incluyendo la oligocracia que venía de antes. Pero esta oligocracia puede ser distinta a la que existía cuando los conservadores gobernaron, obviamente. Está dividida en 4 periodos. El primero va desde que los conservadores se instalan en el poder hasta el gobierno de Balmaceda, con todo lo que implicó, y la guerra civil que se hizo en cierto sentido para derrocarlo, que en cierto sentido funcionó. ¿Ya? Después viene un segundo periodo que es después de esa guerra civil hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre, entre comillas, 11 de septiembre de 1924,
que generalmente ese periodo en los libros de historia del colegio se les conoce como parlamentarismo. ¿Ya? Después viene un tercer periodo que es, ya, se hace el golpe de Estado del 24, se instaura una junta de gobierno que era bastante conservadora, pero después llega Ibáñez, Carlos Ibáñez del Campo y compañía, se quedan ellos en el poder y dicen, ya, traigan a Alessandri del exilio que se mandó, que vuelva, se hizo una constitución, la constitución del 25. Desde esa constitución del 25 hasta el golpe de Estado de 1973, tenemos el tercer periodo. Y el cuarto periodo es el que vivimos hoy, desde el 11 de marzo de 1990, cuando Elwin asume el poder, hasta hoy. Porque todavía está muy inmerso en él. Todavía no ha cambiado nada, como para decir, hemos pasado a otra etapa. Ya sea a otra etapa de esta oligocracia, o ya sea a otro régimen político distinto que está tratando de implementarse. ¿Ya? En esto estamos. Y este régimen oligárquico, con similitudes, lo único que han cambiado, porque ustedes me van a decir, sí, pero no sigue siendo la misma oligocracia o el mismo régimen político que el de 1830, que el de 1925. Mira, lo único que han cambiado son pequeñas cosas, formalismos, detalles. Por ejemplo, en la Constitución de 1833 el periodo presidencial duraba 5 años, con la Constitución del 25 eran 6 años, con la de 1980 originalmente eran 8 años, 8. Y en 1993 se discutía si bajarlo de 8 o solamente 4. Y ahí estaba la discusión. Y de repente alguien dijo, mira, ¿por qué no lo dejamos entre la mitad de 4 y el 8, que serían 6? Y por eso el gobierno de Frei y el de Lagos duró 6 años, hasta que Lagos hizo las reformas constitucionales que llevan su firma ahora a la Constitución, donde se bajó a 4 años. Ese tipo de detalles son los que cambiaron en realidad. Que, por ejemplo, también en la Constitución del 25, si un presidente no alcanzaba la mayoría absoluta con los votos, se elegía por un Congreso pleno. Eso se cambió en la del 1980 con que haya, por ejemplo, una segunda vuelta. Por eso, si nadie alcanza más del 50% de los votos, hay una segunda vuelta, estamos obligados a votar un mes después. Eso está en la Constitución. Gente que ha leído la Constitución debería saberlo, por lo menos debería imaginarse. Ese tipo de detalles. Ese tipo de cosas han cambiado, pero nada más allá. Lo que sí puede haber cambiado también es el modelo económico. Ustedes sabían, por ejemplo, que la Constitución, de nuevo, habla de que tenemos, un principio de subsidiariedad, que el Estado, si quiere intervenir en la economía, es solamente a través de subsidios, y es por eso que se entiende a Bachelet cuando hizo todos los bonos que hizo, que la gratuidad fuera nada más una subvención dentro del Estado, y todas las grandes ayudas que se han dado en fondos para ayudar. No es como en la Constitución del 25, que el Estado podía intervenir en la economía con organismos, con instituciones que se encargaran de la salud, de la educación pública, de las pensiones como las cajas provisionales, etcétera, etcétera. Eso está en la Constitución. Pero ya teniendo claro esto, todos los regímenes, incluyendo este, tienen sus síntomas. Si bien tenemos un modelo económico amparado en nuestra Constitución con ese principio de subsidiariedad, también se han generado problemas. Problemas que a lo mejor existen desde que existe el régimen. Pero lo que pasa es que cuando se acabó la dictadura y empiezan estos gobiernos que hemos tenido de Elwin hasta la fecha, este modelo económico se siguió profundizando, ¿cierto? Y nos acordamos de algunas cosas. Antes del crédito CAE, todos estaban endeudados con el crédito Corfo, ¿ya? Las autopistas y las grandes concesiones que hizo Lagos, pues estamos todos pagando tacos, los peajes más caros, o uno de los más caros de Latinoamérica, ¿cierto? La ley de pesca, las concesiones del agua, los derechos del agua, ya que lo acaba de mencionar, lo que tiene que ver con el CAE, lo que tiene que ver con la educación. Hoy día la educación es un bien de consumo, decía Piñera en su primer gobierno. Todas esas cosas y han generado malestares. Gente endeudada con el CAE, que la FP, con esto de que, por ejemplo, un cotizante, un pensionado, muere, esa plata no pasa a sus familiares, no pasa a la viuda, que es como lo que pasa con el Capredena,
que es la caja previsional de los militares. Eso no pasa con la FP. El problema es con la FP, con las pensiones, con la salud. La salud pública es un desastre. Tiene que serlo así porque si la salud pública fuese buena, le quitaría potenciales clientes a las clínicas. Entonces las clínicas no se podrían desarrollar como están hoy día. Si ustedes ven una clínica, si tal hoy día, y con el negocio bueno que es, pueden seguir construyendo y construyen una segunda torre y una tercera torre y una ampliación aquí y una ampliación allá, y eso netamente es porque les va bien. Lo mismo pasa con las universidades, lo mismo pasa con los colegios, ¿entienden? Y todo eso genera problemas que ya todos lo saben, son las cosas por las que han estado protestando todos estos días, ¿verdad? Y esos malestares existen hace años. Gente quejándose porque está endeudada para estudiar existe hace por lo menos 25 años. El problema de las pensiones existe, ya se advertía, por ejemplo, cuando se generó esto de las comisiones fantasma, esto que ya le he dicho varias veces, lo de que los cotizantes asuman las pérdidas del FP. Esto de la salud como un negocio, esto también existe. ¿Cuántas elecciones presidenciales hemos tenido? Por lo menos yo he contado 4, donde se hablan de todos estos problemas, se diagnostican bien, incluso por candidatos que después son presidentes y después no hacen nada de lo que dicen. Acuérdense que Piñera en 2009 en la campaña presidencial hablaba de una educación gratuita y de calidad. Acuérdense, cuestión de buscar de repente algún video. Estos son malestares que están hace tiempo en nuestra sociedad. Es como lo que pasaba para la cuestión social. 40 años los problemas de la cuestión social y recién después de 40 años se solucionaron. Aquí hay algo parecido en ese sentido. Bien, teniendo claro esto, ¿hacia dónde va a dirigirse la cosa? Mira, nosotros hablamos de historia, hablamos del pasado, no hablamos del presente, o sí, pero no hablamos del futuro, eso es cierto. Pero con lo que se toma del pasado, con lo que se toma de este contexto en el que estamos viviendo, se puede hacer alguna proyección hacia el futuro. Se puede hacer perfectamente. Que le acierte o no es otra cosa. Me puedo equivocar, no me puedo equivocar. Es como todo lo que se hace proyecciones en la vida. Como todo. Y se pueden usar teorías basadas en planteamientos teóricos de diversos autores que hacen una u otra cosa. Eso puede hacerse. Pero yo voy a usar la misma historia de nuestro país para dar mi perspectiva. Miren, en el régimen que estamos, y aquí yo creo que yo voy a dejar de ser amigo de mucha gente que me está escuchando y algunos van a dejar de escucharme. Hasta aquí van a llegar con el video. Pero es triste, pero se lo voy a decir igual. En este régimen la gente no vale nada. No vale nada. La gente aquí, la ciudadanía, el pueblo, como quieran llamarlo, no decide nada, no elige nada, no puede exigir, puede demandar, puede protestar, pero eso que se materialice en que, digamos, porque haya gente protestando se logre esto, hasta cierto punto no existe como el mecanismo no existe como que porque haya protesta esto se materialice en tanto, ¿entienden? De hecho, ¿quiénes manejan aquí todo? La clase política. Y la clase política nunca ha trabajado para la gente, para la ciudadanía, para el pueblo. Nunca. Volvamos, todas las leyes que han hecho en los últimos 30 años, todas las leyes, ¿hay alguna que haya favorecido realmente a la gente y dijéramos, oh, esto ayudó en gran medida, en gran impacto? Algo que digamos, bueno, sí, tenemos problemas, pero esto por lo menos lo arreglaron bastante bien. ¿Existe algo? No. Porque no hacen leyes para nosotros. De nuevo, los ejemplos, la ley de pesca, lo que ha pasado con la educación. Acuérdense que en el 2008 hubo protestas por la LOCE, se cambió la LEGE y fue un acuerdo transversal. ¿Quiénes lo hicieron? Los parlamentarios, y ahí quedó. Para el 2011 las protestas eran educación gratuita y de calidad. ¿Cómo se arregló? Creando una subvención que es parte del presupuesto que en cualquier momento se puede sacar y se arregló el problema, entre comillas.
¿Se hizo algo más? Se hizo entre los mismos parlamentarios. Por eso les digo, ahora surgieron todas estas demandas. Incluso la idea de hacer una asamblea constituyente. ¿Cómo creen que se arregla la clase política? La clase política se va a arreglar entre ellos, gobierno, oposición. Ya, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Y entre nosotros nos arreglamos. Cuando necesiten a la gente, van a tomar a la gente que marcha, a la gente que protesta. Y de repente algún sector de la sociedad, porque necesitan algún asesoramiento jurídico y quizás de algún politólogo o algo así para hacer la constitución. Pero lo que les convenga a ellos y a los que trabajan los intereses económicos, y estamos. Así se van a arreglar. Así ha sido nuestra historia. Por eso yo ponía al principio, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando se hizo la cuestión social, las luchas por la cuestión social, hubo paros, hubo huelgas. Ahí está la huelga de la Escuela Santa María que terminó en una horrible matanza con miles de muertos. ¿Ah? Empezó a crearse la FOCH, empezaron a haber movimientos primero socialistas que después se convirtieron en comunistas con la Tercera Internacional, con la Revolución Rusa, con Lenin. Había movimientos anarquistas. En fin, ahí teníamos a Recabarren también con los socialistas, que después terminó siendo comunista, en fin. ¿Y cómo se arregló el problema de la cuestión social? No fue porque estuvo la Foch, no fue porque estuvo Recabarren, no fue porque llegó la irrupción de fuerzas comunistas en Chile. No fue nada de eso. No fue porque los obreros hicieron marcha. O sea, sí, en cierto sentido, porque ellos pusieron el tema en debate. Pero no se hizo a la medida de ellos, de cierta manera. ¿Cómo se arregló el problema? Fue porque cambiaron la constitución y crearon legislación laboral. Pero fue una legislación laboral no planteada por fuerzas comunistas, no planteada por fuerzas anarquistas, no planteada por fuerzas socialistas, no planteada a la medida del obrero. Fueron leyes laborales hechas para poder apaciguar las demandas de la gente. Porque hay algo que pasa, y es bien curioso. La gente tiene necesidades, tiene demandas, y se aferran a cualquier cosa que consideren útil para satisfacer esas demandas, ¿ya? Da lo mismo si son fuerzas de izquierda, fuerzas de derecha, si es cambiar o no cambiar la constitución. Mientras vean algo que les sirva, les favorece. Se cambió la constitución el 25, se hicieron legislación laboral y todo. Y la cuestión social desapareció. Pero la constitución que se hizo entre la oligarquía, algunos sectores más de izquierda moderada, como el Partido Radical, dejaron fuera a los comunistas, dejaron fuera a los anarquistas, dejaron fuera a los socialistas, y básicamente era gente que tenía representación en el Congreso. Un pensamiento que quedó fuera. El día de hoy, ¿qué puede pasar? El día de hoy la gente tiene necesidades y se aferran a que una asamblea constituyente, una nueva constitución les pueda arreglar sus problemas. Perfecto. Pero yo les digo una cosa. ¿Qué pasaría si de repente, no lo creo, pero qué pasaría, porque como tenemos a este presidente, no lo creo, pero supongamos que Piñera en un arrebato de iluminación, o presionado por la oposición, no sé, supongamos que de repente dicen, vamos a hacer un proyecto en el cual vamos a hacerle un perdonazo a todos los que están endeudados con el CAE. Toda la gente que tenía deudas CAE quedan en cero y no se preocupan de pagar nada. Toda esa gente que hoy día está marchando porque dicen que el CAE, estarían satisfechas y se irían a la casa. A menos que se preocupen de alguna otra demanda. Pero no sería en la misma intensidad. Yo se los digo porque el día de hoy no hay gente que está reclamando por la gratuidad. ¿Se acuerdan que en el 2011 todos reclamaban educación gratuita? ¿Qué se hizo nuevamente? Se hizo una subvención para financiar esa gratuidad que es parte del presupuesto del Estado, y mucha gente estudió gratuitamente. Y ahí quedó. Nunca más hubo protestas por la gratuidad. Por eso les digo, si de repente este gobierno hiciera ya, vamos a perdonar toda la gente que tiene deudas CAE y quedan en cero, sean contentos para la casa. Vamos a hacer un proyecto donde por ejemplo, las pensiones ya,
toda la gente que está muerta, los dineros que tenían pasan a sus hijos, a sus viudas y todo. Ya no va a haber comisiones fantasma, que son estas que a los cotizantes se les cobran las pérdidas del FP. Ya no va a haber eso. Ok, ya no se cambia el FP, pero eso queda mejor. Y eso se refleja en mejores pensiones inmediatamente, en un 100%, no sé. Supongamos. Todos van a quedar más o menos contentos, o por lo menos los que ya no esperaban conseguir mucho con esto, van a quedar más tranquilos, entonces menos las protestas. ¿Me entienden? Y de a poco vamos a ir haciendo leyes, proyectos para arreglar todo. Entonces, ¿en qué quedó hacer la nueva constitución? En nada. Por eso les digo, la gente hoy día se aferra a la nueva constitución porque creen que ahí está su salvación. Pero si alguien encuentra algo dentro de esta constitución, dentro de este sistema para arreglarlo, van a estar agradecidos y no van a protestar más. Ahora, no digo que vaya a pasar, pero puede ser así. Lo que yo digo es que la gente, con tal de ver sus demandas satisfechas, le va a dar lo mismo al final si hay constitución nueva, si no hay constitución nueva, si está este gobierno, si está otro gobierno, si está este otro. ¿Ya? Porque también, ojo, hay una cosa, nos hablan de una nueva constitución. ¿Y cómo creen que la van a hacer? La misma clase política se va a poner de acuerdo para generar una nueva, donde va a ser quizás otro régimen oligarca como el que tenemos, con algunos retoques más. Quizás con un modelo económico un poco más amistoso, no sea tan neoliberal, no sé. Algo donde concedan un poco más o den un poco más de arreglo a todas estas necesidades. O puede que sea la pura letra y después sea letra muerta y no se respete nada. Y así va a terminar siendo. Así se han hecho todas las leyes y la constitución nos distrae. Y van a dejar de lado a la gente. Que le van a dar algún paliativo para que ya disminuyan la cantidad de protestas. Entonces tú me dirás, bueno, ¿y por qué entonces se quiere hacer una nueva constitución? Porque siempre hubo un sector político, que es el que llaman de izquierda, pero una izquierda que puede ser el Partido Comunista, que hoy día está por el Frente Amplio, que siempre quiso hacer una nueva constitución. Yo no sé si algunos recuerdan o lo saben, pero cuando Pinochet perdió el plebiscito, al día siguiente, esos mismos sectores políticos estaban diciendo que había que hacer una asamblea constituyente. Es decir, más de 30 años con la idea. ¿Y qué hizo Pinochet? Dijo no, el itinerario de la constitución para llegar a que pasaba por elecciones, porque ese presidente dura 4 años, que terminó siendo el gobierno de Elwin, se respeta y no se cambia. Y ahí quedaron. Pero desde entonces que tenían la idea de cambiar la constitución. Porque ese sector quiere hacer una constitución que le favorezca a ellos. Y de paso entregar algunas concesiones a la gente como para agarrarlo. Le engrupen un poco diciendo, mira, nosotros podemos arreglar los mismos problemas, todos estos problemas que ustedes tienen, apóyennos. ¿Y quién te garantiza que eso va a ser así? La gente igual dice, no, nosotros no queremos nada con estas personas porque ellos también son parte del problema, ellos tampoco han hecho nada. Pero si el día de mañana ellos dicen, mira, hagamos un plebiscito para ver si hay constituciones nuevas, si ellos fomentan los cabildos, o si ellos al final mueven los hilos para hacer la constitución a la pinta suya, lo van a apoyar. Porque se cambió la constitución solamente. Por eso les digo. Entonces, resumiendo, tenemos que la clase política va a buscar una solución a todo esto entre ellos mismos, de nuevo dejando de lado a la gente y obviamente que no afecte a los intereses económicos que representan. Puede que hagan una constitución nueva, puede que no, que hagan una reforma a la constitución, no tengo idea, pero algo va a salir, algo va a hacerse, ahí habría que ver qué pasa. La gente, si de repente ve que dentro de este régimen, si ahora o cuando cambien algo, ven si sus demandas son satisfechas en gran medida, van a dejar de protestar. Pero esa satisfacción puede ser con o sin una constitución nueva. En fin, por allá va el asunto. Por allá va. Y repito, yo no sé si van a hacer o no una nueva constitución, si eso prospera o no. O a lo mejor están esperando que simplemente se aburran y para después desligarse todo y no hacer nada y que todo quede en stand-by. Pero para allá va. Es una idea, es una suposición. Me gustaría ver este video en un par de años más y ver, o cuando ya pase todo esto, y ver
por andaba cerca o no. Porque otra cosa podría hacerse un golpe de Estado. Un golpe de Estado. No lo creo. No lo creo porque el problema, esto no estalló porque hay un sector político que se está perpetuando en el poder, que es como lo que está pasando, que es lo que pasó en Bolivia con Evo Morales. Esto es porque la sociedad demanda ciertas cosas, ciertas... No sé si la escucharon. Demanda ciertas cosas. Es una protesta social que algunos intentan utilizar cuando les conviene y cuando no las van a votar para intentar levantar una asamblea, una constitución nueva que les favorezca a ellos. Y de paso, dar la idea de que algo de los problemas que se vayan a resolver, puede que se resuelvan, puede que no, puede que todos nos engañen de nuevo, puede que no. Y eso sería. Esta es mi humilde opinión en torno a lo que yo sé y a lo que estoy viendo. Y habrá que esperar a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Espero que les haya gustado todo esto. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.